Tal vez llevas años levantándote temprano, cumpliendo con tus responsabilidades, haciendo lo que se espera de ti, pero hay una pregunta que aparece cuando el ruido del día termina. ¿Para qué estoy viviendo realmente? Recuerdo cuando veía a muchas personas trabajar sin descanso, creyendo que el cansancio era señal de propósito. En Japón aprendí algo que me sacudió profundamente. La gente no trabaja solo por obligación, trabaja porque entiende para qué lo hace. El problema no es que estés cansado, el problema es estar cansado de una vida que no tiene dirección. Y hoy quiero que enfrentes esa pregunta que muchos evitan. Durante mucho tiempo nos enseñaron a buscar el propósito como si fuera un tesoro escondido, como si un día despertáramos con una revelación clara que nos dijera exactamente qué hacer con nuestra vida. Y mientras esperamos ese momento perfecto, la vida avanza, los años pasan y las decisiones siguen tomándose pero sin dirección. El problema no es que las personas no quieran tener propósito, el problema es que lo están esperando en lugar de construirlo. El propósito no aparece como un descubrimiento repentino, se forma a través de las decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas en el tiempo. Recuerdo haber crecido observando dos mentalidades muy distintas frente a la vida. En un lugar, muchas personas hablaban constantemente de encontrar su pasión antes de comprometerse con algo. Esperaban sentir motivación, inspiración o seguridad absoluta para comenzar. En el otro, veía personas que primero se comprometían, primero asumían una responsabilidad y luego, a través de la constancia, desarrollaban amor, respeto y sentido por lo que hacían. Esa diferencia me enseñó algo muy profundo. El propósito no nace del entusiasmo inicial, nace del compromiso diario. Piensa en alguien que decide aprender un oficio. El primer día no siente pasión, siente incomodidad. Se equivoca, se frustra, duda si realmente es lo suyo. Pero si esa persona permanece, si repite el proceso con disciplina, algo empieza a cambiar. Comienza a dominar habilidades, empieza a entender el valor de su trabajo, empieza a ver cómo su esfuerzo impacta a otros. Lo que comenzó como una simple decisión se convierte en orgullo, en identidad, en propósito. No porque lo encontró, sino porque lo construyó. Muchas personas abandonan demasiado rápido porque creen que si algo cuesta, significa que no es su camino. Pero la realidad es que el propósito se fortalece precisamente en la dificultad. Cuando alguien decide cuidar a su familia, al principio puede verlo solo como una obligación. Sin embargo, con el tiempo, cuando comprende que su esfuerzo sostiene a quienes ama, esa responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en un motor interno. El sentido aparece cuando entendemos el valor de lo que hacemos, no cuando todo se siente fácil. También lo vi en personas que empezaron ayudando a otros sin pensar que eso definiría su vida. Un maestro que comenzó enseñando solo para tener trabajo, pero al ver el impacto en sus estudiantes descubrió que estaba formando futuros, no solo dando clases. Un deportista que inició entrenando por disciplina y terminó encontrando en el deporte una forma de inspirar a otros. El propósito casi nunca comienza como algo grande, comienza como una decisión sencilla que se repite con integridad. Esperar tener claridad absoluta antes de actuar es una trampa peligrosa. La claridad no llega antes del movimiento, llega durante el movimiento. Cuando decides actuar con responsabilidad, cuando decides mejorar cada día, cuando decides aportar algo valioso donde estás, empiezas a construir un sentido que no depende de las circunstancias externas. Empiezas a darte cuenta de que el propósito no está en lo que haces únicamente, sino en la intención con la que lo haces. La vida no premia a quien espera sentirse listo, premia a quien decide construir significado con lo que tiene hoy, porque el propósito no se revela a los que esperan, se forma en los que avanzan. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que la vida se trata de acumular logros. Nos enseñaron que si estudiamos más, si trabajamos más, si ganamos más dinero, si alcanzamos ciertas metas visibles, entonces nos sentiremos completos. Pero la experiencia demuestra algo muy distinto. El ser humano puede llenarse de reconocimientos y aún así sentirse vacío,
porque los logros satisfacen la mente por un momento, pero el significado alimenta el alma durante toda la vida. Recuerdo una etapa en la que observaba a muchas personas esforzarse al máximo por alcanzar éxito profesional. Algunos lograban posiciones importantes, estabilidad económica y reconocimiento social. Desde afuera parecían tenerlo todo, pero cuando hablaba con ellos en conversaciones más profundas, aparecía una realidad silenciosa. Muchos no sentían alegría real por lo que habían construido. Habían cumplido expectativas, pero no habían encontrado sentido. Eso me hizo entender que el problema no era la falta de logros, era la falta de conexión entre esos logros y el propósito personal. También viví momentos en los que creí que alcanzar ciertas metas resolvería todas mis dudas internas. Pensaba que cuando lograra estabilidad o reconocimiento aparecería automáticamente la satisfacción. Pero cada vez que alcanzaba una meta, la emoción duraba poco y luego regresaba la misma pregunta interna. Fue ahí cuando comprendí que el logro es un destino temporal, mientras que el significado es un camino permanente. Cuando haces algo solo para alcanzar resultados, tu felicidad depende del resultado. Pero cuando haces algo con significado, encuentras valor incluso en el proceso. Piensa en alguien que trabaja únicamente por dinero. Puede ser muy eficiente, puede cumplir con sus tareas y puede progresar económicamente, pero si no entiende cómo su trabajo impacta en la vida de otros o cómo se conecta con sus valores personales, tarde o temprano aparecerá el desgaste emocional. En cambio, cuando una persona entiende que su esfuerzo ayuda a su familia, contribuye a su comunidad o permite que otros crezcan, su energía cambia. El trabajo deja de ser solo una obligación y se convierte en una expresión de identidad. He visto esto reflejado muchas veces en actividades simples. Una madre que cuida a sus hijos no recibe premios públicos ni reconocimientos constantes, pero encuentra una satisfacción profunda porque entiende el valor de su entrega. Un maestro que dedica tiempo extra a un estudiante que tiene dificultades, quizás no recibe un aumento de salario por eso, pero sabe que está transformando una vida. Ese tipo de acciones no siempre generan aplausos, pero generan plenitud. El ser humano necesita sentir que su existencia tiene impacto, que su esfuerzo tiene valor más allá del beneficio personal. Por eso hay personas que alcanzan grandes posiciones y aún así sienten un vacío difícil de explicar, mientras que otras llevan una vida sencilla pero experimentan una profunda paz interior. La diferencia no está en lo que poseen, está en lo que representa lo que hacen. Cuando comienzas a buscar significado en lo que haces, cambia tu forma de vivir. Ya no trabajas solo para obtener resultados, trabajas para construir algo que refleje tus valores. Ya no mides tu vida por la cantidad de metas cumplidas, sino por la calidad del impacto que generas. Y en ese momento descubres que el verdadero éxito no es acumular logros, es construir una vida que tenga sentido incluso cuando nadie la está observando, porque al final los logros impresionan al mundo, pero el significado sostiene el alma. Muchas personas hablan de sueños con una emoción inmensa. Hablan de lo que quieren lograr, de la vida que desean construir, del impacto que quieren dejar. Pero existe una distancia enorme entre soñar y vivir con propósito, y esa distancia tiene un nombre muy claro: disciplina. Porque los sueños nacen en la inspiración, pero el propósito solo se sostiene en la constancia. Sin disciplina, los sueños se convierten en deseos pasajeros que se disuelven con el tiempo. Durante mucho tiempo observé cómo en algunos lugares se romantiza la motivación. Se espera sentir ganas, inspiración o emoción para comenzar algo importante. Pero la motivación es inestable. Aparece y desaparece según el ánimo, el clima o las circunstancias. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de la decisión que tomas. Y cuando entendí esa diferencia, mi forma de ver el crecimiento personal cambió completamente. Recuerdo observar cómo muchas personas admiraban el éxito de otros sin ver los procesos silenciosos que lo hicieron posible. Veían el resultado final, pero no las madrugadas, los sacrificios, las repeticiones constantes, ni los errores corregidos una y otra vez. La disciplina es invisible para quienes solo miran los resultados, pero es la base de toda vida con propósito.
Es lo que te permite avanzar cuando no hay aplausos, cuando nadie reconoce tu esfuerzo y cuando incluso tú mismo dudas de lo que estás construyendo. Lo vi reflejado claramente en algo muy cotidiano: el aprendizaje de una habilidad. Una persona que quiere dominar un idioma, por ejemplo, no lo logra por estudiar intensamente un solo día. Lo logra estudiando un poco todos los días, incluso cuando está cansado, incluso cuando siente que no progresa. Esa repetición constante crea dominio y ese dominio crea confianza. Con el tiempo, lo que comenzó como un esfuerzo se convierte en parte de su identidad. Lo mismo sucede con cualquier propósito en la vida. También aprendí que la disciplina no es castigo ni rigidez. Muchas personas la ven como una prisión que limita la libertad, pero en realidad es lo contrario. La disciplina organiza tu vida, elimina el caos y te permite enfocar tu energía en lo que realmente importa. Cuando una persona vive sin disciplina, su tiempo es controlado por distracciones, impulsos y excusas. Pero cuando desarrolla disciplina, empieza a controlar su tiempo, sus decisiones y su dirección. Recuerdo momentos en los que tuve que mantener compromisos incluso cuando no tenía ganas de continuar. Hubo días en los que el cansancio, la duda o la falta de resultados inmediatos me hacían cuestionar si valía la pena seguir. Pero comprendí algo fundamental: el propósito no se fortalece en los días fáciles, se fortalece en los días en que decides avanzar, aunque todo dentro de ti quiera detenerse. Cada vez que eliges cumplir con lo que dijiste que harías, estás construyendo confianza en ti mismo. Y esa confianza se convierte en una fuerza interna que sostiene tu propósito. La disciplina también enseña paciencia, nos entrena para entender que los resultados verdaderos toman tiempo. Vivimos en una cultura que busca gratificación inmediata, pero el propósito se construye con procesos largos, con avances pequeños que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo transforman completamente una vida. Cuando desarrollas disciplina, tus sueños dejan de ser ideas lejanas y comienzan a convertirse en acciones concretas. Empiezas a demostrarte que eres capaz de cumplir lo que decides, y en ese momento el propósito deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una realidad que caminas todos los días, porque los sueños muestran el destino, pero la disciplina es el puente que te permite llegar a él. Hay una idea que puede ser incómoda, pero es absolutamente liberadora cuando se comprende: nadie es responsable de darle sentido a tu vida, excepto tú. Durante mucho tiempo es fácil pensar que nuestras circunstancias, nuestra familia, la sociedad o incluso la suerte determinan hasta dónde podemos llegar. Es cómodo creer que si algo no funciona es porque el entorno no ayuda, porque faltaron oportunidades o porque alguien más tomó decisiones que nos afectaron. Pero vivir con propósito exige algo mucho más profundo que buscar culpables. Exige asumir responsabilidad personal. Recuerdo haber observado cómo muchas personas tenían talento, capacidad y sueños claros, pero permanecían detenidas esperando condiciones perfectas. Esperaban apoyo total, seguridad absoluta o el momento ideal para comenzar. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la frustración crecía. También conocí personas que no tenían todas las ventajas ni todas las respuestas, pero tomaban decisiones firmes con lo que tenían. No culpaban al pasado ni a las circunstancias, simplemente decidían avanzar. Esa diferencia marcaba destinos completamente distintos. En una etapa de mi vida, tuve que enfrentar la tentación de justificar mis límites. Era fácil pensar que ciertas metas no eran posibles por mi contexto o por los caminos que ya había recorrido. Pero comprendí algo que transformó mi mentalidad. Mientras más responsabilidad asumía por mis decisiones, más poder sentía que recuperaba. La responsabilidad no es una carga, es una herramienta que te devuelve el control de tu historia. Piensa en alguien que desea cambiar su realidad profesional. Puede pasar años quejándose del trabajo que tiene, de sus jefes o de la falta de oportunidades. Esa queja puede ser comprensible, pero no genera transformación. En cambio, cuando esa persona
decide aprender nuevas habilidades, mejorar su disciplina o buscar nuevas oportunidades, su vida empieza a moverse. No porque el entorno cambie inmediatamente, sino porque su actitud cambia primero. El propósito comienza cuando dejamos de reaccionar a la vida y empezamos a dirigirla. También he visto cómo la falta de responsabilidad personal puede mantener a alguien atrapado en relaciones, hábitos o decisiones que no le aportan crecimiento. Es más fácil culpar a los demás que reconocer que, en muchos casos, permanecemos en ciertos lugares por miedo al cambio. Pero cuando una persona decide asumir su responsabilidad emocional, empieza a establecer límites, a tomar decisiones coherentes y a construir relaciones más sanas. Esa transformación no ocurre porque el mundo cambie, ocurre porque la persona decide cambiar su forma de participar en él. Asumir responsabilidad también implica aceptar los errores sin convertirlos en excusas. Todos fallamos, todos tomamos decisiones equivocadas en algún momento. La diferencia está en cómo respondemos a esos errores. Hay quienes los usan como justificación para rendirse y hay quienes los utilizan como lecciones para crecer. El propósito se fortalece cuando aprendemos a mirar nuestras caídas con honestidad y convertirlas en dirección. Cuando asumes responsabilidad por tu vida, algo cambia profundamente dentro de ti. Dejas de esperar rescates externos, dejas de depender de validación constante y comienzas a construir confianza en tus propias decisiones. Empiezas a entender que tu historia no está determinada por lo que te ocurrió, sino por cómo decides responder a lo que te ocurrió. Vivir con propósito exige valentía, porque significa mirarte sin excusas, reconocer tus decisiones y aceptar que el rumbo de tu vida depende de lo que haces a partir de hoy. Porque el propósito comienza el día en que dejas de buscar culpables y decides convertirte en el autor de tu propia historia. Una de las razones por las que muchas personas sienten un vacío difícil de explicar es porque viven fragmentadas por dentro. Piensan una cosa, sienten otra y terminan haciendo algo completamente distinto. Esa desconexión genera un cansancio emocional muy profundo, porque mantener una vida incoherente exige un esfuerzo constante. Puedes aparentar estabilidad, puedes cumplir con responsabilidades, incluso puedes alcanzar metas importantes, pero si lo que haces no está alineado con lo que crees y con lo que sientes, tarde o temprano aparece una sensación de desgaste interior. Hubo un momento en el que comencé a observar esta incoherencia en muchas áreas de la vida. Conocí personas que hablaban de la importancia de la familia, pero casi no pasaban tiempo con ella. Personas que decían valorar la honestidad, pero justificaban pequeñas mentiras para evitar conflictos. Personas que hablaban de crecimiento personal, pero evitaban cualquier situación que las sacara de su zona de confort. No lo hacían porque fueran malas personas. Lo hacían porque no habían detenido su vida para preguntarse si sus acciones reflejaban realmente sus valores. También tuve que enfrentar mis propias contradicciones. Recuerdo etapas en las que decía querer impactar positivamente en otros, pero no siempre era disciplinado con mis propios hábitos. Decía valorar el crecimiento, pero a veces evitaba los procesos que exigían incomodidad. Esa desconexión generaba frustración porque sabía lo que quería representar, pero mis acciones no siempre estaban a la altura de esa visión. Fue ahí donde comprendí que el propósito no se trata solo de tener buenas intenciones, se trata de vivir de acuerdo con ellas. Cuando una persona alinea lo que piensa, siente y hace, ocurre algo muy poderoso. La mente deja de pelear consigo misma. Aparece una sensación de paz interna que no depende de las circunstancias externas. Ya no necesitas justificar tus decisiones constantemente ni convencerte de que estás en el camino correcto, porque tus acciones reflejan lo que realmente eres. Esa coherencia se convierte en una fuente de seguridad personal. Piensa en alguien que valora profundamente la salud, pero mantiene hábitos que dañan su cuerpo. Cada vez que esa persona ignora sus propios valores, experimenta una pequeña ruptura interna. Puede parecer algo insignificante, pero con el tiempo esa ruptura se acumula y genera insatisfacción. En cambio, cuando esa persona comienza a cuidar su cuerpo de forma consciente, no solo mejora físicamente, también fortalece su autoestima. Se demuestra a sí misma que puede confiar en sus decisiones. Lo mismo ocurre en las relaciones.
Cuando una persona dice valorar el respeto y la lealtad, pero tolera vínculos que contradicen esos principios, vive en conflicto interno. Pero cuando empieza a establecer límites claros y a rodearse de personas que reflejan sus valores, su vida emocional cambia, no porque el mundo sea perfecto, sino porque sus decisiones están alineadas con su identidad. La coherencia no significa perfección. Todos cometemos errores y todos enfrentamos momentos en los que nos desviamos de nuestros principios. La diferencia está en la capacidad de reconocerlo y regresar al camino. El propósito no exige que nunca falles, exige que tengas claridad sobre quién quieres ser y que estés dispuesto a corregir tu rumbo cada vez que sea necesario. Cuando logras vivir de acuerdo con lo que realmente valoras, tu vida deja de sentirse como una obligación y comienza a sentirse como una expresión auténtica de tu identidad, porque el propósito no aparece cuando descubres lo que quieres, aparece cuando decides vivir de acuerdo con lo que realmente eres. Muchas personas creen que vivir con propósito significa lograr algo extraordinario, ser reconocido, dejar una huella visible en el mundo. Se imaginan que deben fundar empresas gigantes, cambiar la vida de miles de personas o alcanzar un éxito que otros puedan admirar. Y aunque esas cosas pueden ser parte de un propósito, no son la esencia del mismo. La verdadera esencia del propósito no se mide por la grandeza externa, sino por la profundidad interna, por la resonancia que tiene con tu corazón y tu conciencia. Recuerdo un tiempo en el que me sentí atrapado por esa idea de grandeza. Pensaba que si mi vida no era impresionante a los ojos de los demás, entonces carecía de valor. Me comparaba con personas que parecían lograrlo todo y me frustraba porque no alcanzaba esas alturas. Pero con el tiempo comprendí que estaba mirando la vida desde la perspectiva equivocada. No es necesario impresionar al mundo para tener un propósito poderoso. Un ejemplo muy claro lo encontré en mi día a día, en pequeñas acciones que parecían insignificantes pero que tenían un impacto profundo. Había momentos en los que dedicaba tiempo a escuchar a alguien que estaba pasando por dificultades sin recibir ningún reconocimiento. Esas conversaciones, aunque simples, podían transformar el ánimo y la perspectiva de esa persona. No había grandes anuncios ni aplausos, pero había significado. Ahí entendí que el propósito no siempre tiene que ser grandioso, pero sí tiene que ser significativo. También lo he visto en la vida de personas comunes que hacen cosas sencillas con una intención clara. Un maestro que pasa tiempo adicional explicando un concepto complicado a un estudiante, un padre que sacrifica horas de sueño para estar presente en la vida de sus hijos, una persona que cuida con dedicación a un ser querido enfermo. Ninguna de estas acciones puede aparecer en un titular, pero cada una tiene un valor incalculable para quienes la reciben y más aún para quienes la realizan. Esa es la grandeza del propósito. No se mide por el tamaño, se mide por la profundidad. Incluso en mi propia experiencia hubo momentos en que emprendí tareas que parecían pequeñas o rutinarias. Organizar un taller, escribir unas palabras de reflexión, ayudar a alguien a superar un miedo. Al principio dudaba de su relevancia, pero con el tiempo me di cuenta de que cada uno de esos actos era un ladrillo en la construcción de un propósito más sólido. La grandeza de la vida no siempre se ve desde afuera, muchas veces se siente desde adentro, en la satisfacción silenciosa de saber que tus acciones reflejan tus valores. Vivir con propósito significa reconocer que cada acción significativa, aunque parezca pequeña, contribuye a algo más grande que uno mismo. Significa que no necesitas que el mundo te admire para saber que estás en el camino correcto. Significa que lo que importa no es la espectacularidad de tus logros, sino la coherencia y el impacto que generan en tu vida y en la de los demás. El propósito verdadero no depende de premios ni de reconocimiento, depende de sentido. Y cuando aprendes a valorarlo así, incluso lo más sencillo se vuelve extraordinario, porque no siempre se trata de grandeza, pero siempre se trata de significado. Una de las lecciones más poderosas que aprendí en la vida es que el propósito no aparece de golpe, como si alguien lo dejara caer del cielo. No hay un momento exacto en que descubres tu misión y de repente todo tiene sentido. El propósito se revela mientras avanzas, paso a paso,
decisión tras decisión, acción tras acción. Durante mucho tiempo esperaba tener claridad absoluta antes de moverme, pensando que si no veía todo el camino, cualquier paso sería en vano. Pero esa expectativa solo me paralizaba. Recuerdo que en una etapa de mi vida dudaba constantemente de mis decisiones. Me preguntaba si lo que estaba haciendo tenía verdadero valor, si estaba eligiendo el camino correcto. Cada error, cada tropiezo me hacía sentir que estaba perdido. Sin embargo, con el tiempo comprendí que incluso esos momentos de duda eran parte de la construcción de mi propósito. Cada acción, aunque imperfecta, me enseñaba algo sobre lo que realmente valoraba, sobre lo que quería sostener y lo que necesitaba dejar atrás. Avanzar, incluso sin claridad total, era lo que permitía que mi propósito empezara a aparecer. Un ejemplo claro es cuando comencé a compartir mis pensamientos y reflexiones con otros. Al principio no sabía si estaba generando algún impacto, si alguien escucharía o si mis palabras tendrían valor. Pero cada vez que hablaba, escribía o enseñaba algo, comenzaba a recibir señales. Personas se acercaban con preguntas, compartían sus experiencias, me contaban cómo algo que dije los había movido. Cada interacción me mostraba una pieza más del propósito que estaba construyendo. No lo había planeado con exactitud, pero se revelaba en el movimiento, en la práctica, en la experiencia diaria. También he visto esto en personas que deciden emprender cambios pequeños en su vida. Alguien que comienza a dedicar 15 minutos al día a un hábito que mejora su bienestar puede no ver resultados inmediatos. Pero con el tiempo, esas pequeñas acciones le muestran cuál es su camino, qué es lo que realmente le da energía, qué le importa de verdad. El propósito no se manifiesta esperando el momento perfecto. Se descubre mientras se actúa, mientras se interactúa con la vida y se reflexiona sobre cada experiencia. Incluso los errores se vuelven parte del camino. Hay decisiones que parecen equivocadas, relaciones que terminan, oportunidades que se pierden. Pero al mirar atrás, uno se da cuenta de que cada experiencia enseñó algo esencial, señaló lo que no era y aclaró lo que sí importaba. El propósito no exige que todo sea perfecto desde el inicio. Exige que te mantengas en marcha, que aprendas mientras caminas. Por eso, si sientes que tu vida aún no tiene sentido completo o que no sabes exactamente cuál es tu misión, no esperes. Da un paso, aunque sea pequeño, y observa lo que surge. Cada acción consciente revela algo nuevo. Cada movimiento te acerca a la claridad. Cada experiencia te enseña sobre lo que realmente valoras. El propósito se aclara en el camino, no antes de comenzar. Una de las verdades más difíciles de aceptar en la vida es que nunca podremos complacer a todos. Durante años intenté ajustar mis decisiones, mis palabras e incluso mis sueños para que otros me aprobaran, para que mi trabajo fuera admirado, para que mis elecciones fueran aceptadas. Al principio parecía una estrategia inteligente. Si todos estaban contentos conmigo, todo iría bien. Pero pronto descubrí que esa búsqueda de aprobación era un ladrón silencioso de propósito. Me consumía energía, me desviaba de mis valores y me mantenía en un estado constante de insatisfacción. Recuerdo una época en la que intentaba equilibrar demasiadas expectativas. La familia quería algo diferente de mi vida, los colegas tenían su visión de lo que debía ser mi carrera, los amigos opinaban sobre cada decisión. Pasaba más tiempo preocupándome por cómo me veían que por lo que realmente quería hacer. La frustración crecía y, aunque parecía estar cumpliendo con todo, sentía un vacío profundo. Fue un momento revelador. Entendí que mientras buscara aprobación externa, nunca viviría mi propósito. Vivir con propósito implica renunciar a esa necesidad constante de validación. Significa aceptar que habrá quienes no entiendan tus decisiones, quienes cuestionen tu camino, quienes incluso critiquen lo que haces. Pero eso no importa, porque el propósito no se construye desde la mirada ajena, sino desde la coherencia interna. Cada decisión debe reflejar lo que verdaderamente valoras, no lo que otros esperan de ti. Un ejemplo práctico de esto lo encontré cuando decidí cambiar mi estilo de trabajo. Había un camino seguro que todos consideraban correcto.
un puesto estable, reconocimiento fácil, rutinas predecibles, pero mi intuición me decía que necesitaba algo distinto, algo que se alineara con mis valores y mi visión de vida. Fue difícil porque muchos no comprendían por qué elegía lo incierto sobre lo seguro. Recibí críticas, dudas y advertencias, pero a la larga, al seguir mi propia dirección, descubrí una satisfacción que ninguna aprobación externa podría haberme dado. Esto también aplica en las relaciones. Muchas personas permanecen en vínculos que no les aportan nada solo para evitar el juicio o la desaprobación de otros. Pero vivir con propósito significa tener el coraje de decir no cuando algo no resuena con tus principios, de alejarse de lo que limita, de establecer límites claros, incluso si eso provoca incomodidad en los demás. La libertad y la claridad interior que obtienes al actuar así son mucho más valiosas que cualquier aceptación superficial. Renunciar a la aprobación externa no significa ser egoísta o insensible. Significa ser fiel a tu propia visión y valores. Significa comprender que tu camino no se mide por la cantidad de aplausos que recibes, sino por la profundidad de tu integridad. Cada vez que eliges tu propósito sobre la aceptación de otros, fortaleces tu confianza y tu dirección y te acercas a una vida auténtica y significativa. Vivir con propósito requiere valentía, porque la incomodidad externa es inevitable, pero cuando aprendes a sostenerte desde adentro, descubres que la única aprobación que realmente importa es la que te das a ti mismo. Una de las lecciones más difíciles de aceptar en la vida es que el propósito no significa vivir siempre cómodo o libre de errores. Durante mucho tiempo pensé que si hacía todo bien, si tomaba las decisiones correctas y evitaba equivocarme, mi vida se llenaría de sentido automáticamente. Pero pronto descubrí que el propósito no es un camino sin obstáculos, sino un viaje donde el dolor, los errores y las caídas no solo son inevitables, sino esenciales. Cada tropiezo tiene algo que enseñarte. Cada decepción revela lo que realmente valoras. Cada herida marca la ruta hacia tu crecimiento interior. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tomé decisiones que parecían correctas desde afuera, pero que me llevaron a fracasos que me dolieron profundamente. Sentí miedo, frustración y hasta vergüenza. Hubo días en que dudaba si alguna vez podría enderezar mi camino, si había desperdiciado tiempo valioso. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. Esas experiencias no eran fracasos sin sentido, eran maestros disfrazados. Cada error me enseñaba algo que ningún libro o consejo podría haberme dado. Aprendí a reconocer mis límites, a identificar lo que no quería en mi vida y a reforzar mis valores. Un ejemplo muy claro ocurrió cuando emprendí un proyecto importante que terminó fallando. Al principio me sentí derrotado. Pensaba que mi tiempo y esfuerzo habían sido en vano. Sin embargo, al analizar lo sucedido, descubrí que las lecciones que obtuve fueron mucho más valiosas que el resultado. Aprendí a planificar mejor, a comunicarme con más claridad, a anticipar dificultades y sobre todo a confiar en mi intuición mientras aceptaba la vulnerabilidad del proceso. Ese dolor, esa caída, me acercaron más a mi propósito de lo que cualquier éxito inmediato podría haberlo hecho. También he visto cómo las caídas fortalecen a quienes permanecen fieles a su camino. Personas que han perdido empleos, relaciones o incluso proyectos enteros, al principio se sienten derrotadas, pero con el tiempo esos mismos eventos revelan prioridades más claras, despiertan creatividad y determinación y los obligan a mirar hacia adentro. Lo que parecía un fracaso se convierte en un impulso para reconstruirse con más autenticidad y enfoque. Aceptar que el dolor y los errores forman parte del propósito cambia la forma en que vivimos cada experiencia. Ya no tememos equivocarnos, aprendemos a analizar, corregir y avanzar con más conciencia. Cada caída deja un aprendizaje que, sumado a otros, va delineando el camino hacia una vida más plena y significativa. El propósito no es evitar el dolor, sino usarlo como brújula. No es no cometer errores, sino aprender de ellos. No es evitar las caídas, sino levantarse con más fuerza y claridad. Y cuando empiezas a verlo así,
Cada desafío, cada tropiezo, cada momento difícil deja de ser un obstáculo y se convierte en un paso esencial para revelar tu verdadero propósito. Cuando comprendí que mi vida no podía limitarse solo a mi propio bienestar, algo cambió profundamente en mí. El propósito no se trata solo de logros, de metas personales o de reconocimiento. Se trata de cómo nuestras acciones impactan a los demás y cómo dejamos una huella que trasciende el tiempo. Aprender esto no fue inmediato. Durante años pensé que el éxito se medía por lo que acumulaba, por lo que podía mostrar, pero con cada logro sentía que faltaba algo. El verdadero propósito se revela cuando comienzas a vivir no solo para ti, sino para algo más grande. Recuerdo un momento en que decidí dedicar tiempo a ayudar a jóvenes que enfrentaban dificultades. Al principio dudaba de si podía marcar alguna diferencia. Me preguntaba si mi experiencia serviría de guía o si simplemente estaba perdiendo tiempo. Sin embargo, al compartir mis aprendizajes, mis errores y mis decisiones con ellos, observé cómo algunos comenzaron a cambiar su forma de pensar, a tomar decisiones más conscientes y a tener más confianza en su camino. Esa experiencia me enseñó que el propósito se multiplica cuando se convierte en servicio. No importa cuán pequeña creas que sea tu acción, si nace del propósito, puede tener un efecto duradero que trasciende tu vida. El servicio y el legado también se ven en gestos cotidianos. No es necesario hacer algo espectacular para impactar. Una palabra sincera, un consejo honesto, un ejemplo de integridad o de perseverancia, todo eso construye un legado silencioso que influye en quienes te rodean. He notado que las personas que viven con propósito natural y auténticamente inspiran cambios sin necesidad de imponer nada. Sus acciones hablan más que sus palabras y esa consistencia se convierte en una forma de servicio que inspira respeto y admiración genuina. También aprendí que vivir con propósito requiere equilibrio entre el cuidado personal y el servicio a los demás. No se trata de sacrificarse hasta agotarse, sino de actuar desde un lugar de coherencia y plenitud interior. Cuando estamos alineados con nuestro propósito, nuestra energía, nuestro tiempo y nuestras habilidades se vuelven herramientas poderosas para ayudar, motivar y guiar. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos puede tener un impacto positivo si se hace con intención y desde los valores que sostenemos. El legado no se construye solo con palabras o logros visibles. Se construye con la coherencia de nuestra vida, con la forma en que tratamos a los demás, con la manera en que influimos en el pensamiento y las acciones de quienes nos rodean. Lo que sembramos, aunque parezca pequeño hoy, florecerá en los demás, en sus decisiones y en sus caminos. Cada acto consciente de servicio deja una marca invisible pero profunda, y ese es el verdadero propósito que trasciende. Vivir con propósito significa dejar de lado la autocomplacencia y comprender que nuestra vida tiene un impacto que va más allá de nosotros mismos. Significa actuar de manera que nuestras acciones resuenen en quienes nos rodean y construyan un legado que inspire y transforme mucho después de que ya no estemos presentes. El propósito convierte la vida en un acto de servicio y deja un legado que trasciende generaciones. Ahora quiero que escuches con atención, porque esto es lo más importante que puedo decirte sobre el propósito. Una vida sin propósito es como un río sin cauce. Fluye, pero no sabe hacia dónde va y al final se dispersa sin dejar huella. Cada decisión que tomas, cada acción que realizas, cada instante que eliges vivir consciente o por costumbre, define si tu vida será un reflejo de un propósito claro o una rutina vacía. No se trata de esperar que todo esté perfecto, que tengas todas las respuestas, ni que el camino sea fácil. El propósito no se revela esperando, se construye mientras avanzas, se fortalece con disciplina, se alinea con tu coherencia interna y se multiplica cuando decides servir a algo más grande que tú. Piensa en esto: el dolor, los errores y las caídas no son señales de fracaso, sino señales de que estás en movimiento, de que estás aprendiendo y de que estás descubriendo qué es realmente importante. Cada desafío, cada tropiezo, cada momento incómodo
es una oportunidad de acercarte más a tu propósito. Cuando dejas de buscar la aprobación de otros y empiezas a escucharte a ti mismo, descubres que la única validación que necesitas es tu propia integridad y coherencia. Y cuando comienzas a vivir con esa intención, tu vida se transforma. Tus días se vuelven significativos, tus relaciones se vuelven más auténticas, tu energía se enfoca en lo esencial y tu impacto en los demás empieza a crecer de manera natural. Así que hoy te hago una invitación clara. No esperes más. No permitas que el miedo, la duda o la comodidad te mantengan en piloto automático. Toma la decisión de vivir con propósito. Hazlo con disciplina, con valentía, con responsabilidad y con coherencia. Empieza a construir tu vida como un acto de servicio, como un legado, como algo que trascienda. Cada paso que das cuenta, cada elección que haces, define tu camino y solo tú tienes el poder de decidir hacia dónde quieres ir. La vida que mereces no espera, empieza hoy. Imagina despertar cada día sintiéndote agotado, corriendo de un lado a otro sin saber en qué se te fue tu tiempo. Yo también estuve así. Hace unos años mi agenda era un caos. Reuniones interminables, tareas sin terminar, promesas que olvidaba cumplir conmigo mismo. Sentía que la vida pasaba frente a mis ojos mientras yo apenas alcanzaba a reaccionar. Fue entonces cuando entendí algo muy simple pero poderoso. El desorden no solo roba horas, roba sueños. Si no te obligas a organizar tu vida, el caos decidirá por ti. Y eso fue el punto de quiebre que cambió todo. La vida no se organiza sola. Muchas personas piensan que si trabajan duro, si hacen muchas cosas a la vez, si esperan que el tiempo les dé un respiro, todo se acomodará por sí mismo. Pero la verdad es otra. La vida no espera, no se detiene, no se ajusta mágicamente a tus planes. Yo mismo lo aprendí de la manera más dura. Recuerdo una etapa en la que creía que podía con todo. Trabajo, proyectos, amistades, metas personales. Me despertaba temprano, corría, hacía listas interminables y al final del día me sentía más cansado que satisfecho. Todo parecía urgente, todo parecía importante, pero nada realmente avanzaba. La vida me estaba mostrando que sin intención, sin estructura, el esfuerzo no basta. El primer paso para entender esto es aceptar que si tú no decides cómo ordenar tus días, alguien más lo hará por ti. Las circunstancias, las urgencias, los mensajes, las reuniones, los imprevistos. Cada vez que dejas tu agenda al azar, estás cediendo tu poder. Yo solía caer en esa trampa. Cada interrupción me llevaba a otra. Cada solo un momento se convertía en horas de improvisación. Fue entonces que comprendí que la vida no es un río que fluye y te lleva, sino un terreno que tú debes labrar. Si no lo haces, el caos crece, la energía se dispersa y los sueños se diluyen. Organizar la vida no significa tener todo planeado al minuto ni eliminar la espontaneidad. Significa tomar decisiones conscientes, poner límites, priorizar lo que de verdad importa y crear sistemas que te respalden. Por ejemplo, cuando decidí estructurar mi día, empecé por algo simple: definir 3 prioridades cada mañana. Nada más. Antes de revisar redes, antes de contestar mensajes, hacía esas 3 cosas esenciales. Esa simple decisión transformó mi productividad y mi paz mental. Poco a poco mi agenda dejó de controlarme y comencé a controlar mi día. También entendí que organizar la vida no es solo cuestión de tiempo, sino de espacio y hábitos. Un escritorio desordenado refleja una mente saturada. Un calendario lleno de tareas irrelevantes roba claridad. Tu entorno, tus rutinas, tus decisiones, incluso tus relaciones, todo necesita estructura. Aprender a decir no se volvió tan importante como aprender a decir sí a lo esencial. Cada elección consciente es un paso hacia la libertad. La vida no se organiza sola. Si esperas que cambie sin tu intervención, seguirás reaccionando en lugar de crear, apagando incendios en lugar de construir algo sólido. Ordenar tu tiempo, tu espacio, tus hábitos y tus relaciones no es un lujo, es una necesidad. Y cuando finalmente te obligas a tomar las riendas, a poner estructura en cada área de tu día, no solo avanzas, sino que recuperas tu poder y tu claridad. Ese es el primer paso que debes dar hoy. Decidir
que no dejarás que el caos decida por ti. Muchos hombres creen que estar ocupados significa avanzar, pero estar ocupado sin un propósito claro es como correr en una rueda sin salir del lugar. Recuerdo cuando estaba comenzando mi camino, llenaba mis días con tareas interminables, revisar mensajes, atender compromisos que no sumaban, proyectos que no tenían dirección. Al final del día, aunque había trabajado mucho, sentía que nada había cambiado realmente. Esa sensación de desgaste sin resultados me hizo darme cuenta de algo fundamental. No se trata de cuánto haces, sino de para qué lo haces. Cada minuto que pasa sin intención es un minuto perdido de tu vida. El tiempo es el recurso más valioso que tenemos, más que dinero, más que talentos. Y aún así, muchos lo desperdician regalándolo a urgencias ajenas, actividades que no aportan y hábitos que dispersan la energía. Yo aprendí que para avanzar de verdad, cada hora debía tener dueño. Yo comencé a planificar mi día de manera deliberada, definiendo qué actividades me acercaban a mis objetivos y cuáles eran solo relleno. Esa decisión no fue fácil. Significó decir no a muchas cosas, a compromisos sociales que no aportaban, a distracciones que consumían mi concentración. Pero cuando lo hice, mi enfoque se multiplicó y mis resultados empezaron a aparecer. No se trata de vivir con rigidez ni eliminar toda espontaneidad, sino de vivir con claridad. Cuando cada acción tiene un propósito, incluso las tareas más pequeñas cobran sentido. Por ejemplo, en lugar de simplemente trabajar en mi proyecto, definí lo que específicamente debía lograr en esa sesión. Cada minuto invertido tenía un objetivo concreto: avanzar un paso hacia la meta. Esa mentalidad transformó mi productividad, pero también mi tranquilidad. Saber que cada acción estaba alineada con mi visión me daba un control que antes no tenía. Otro error común es confundir lo urgente con lo importante. Mucha gente corre detrás de mensajes, reuniones y problemas ajenos, creyendo que eso es productividad. Yo también caí en esa trampa. Responder todo, atender a todos, moverme de tarea en tarea, hasta que entendí que cuando haces lo importante antes que lo urgente, el día cambia. 3 prioridades claras cada mañana, enfocadas y ejecutadas sin interrupciones, son más poderosas que 10 horas de actividad dispersa. Cada bloque de tiempo invertido con intención construye resultados, mientras que las horas ocupadas sin sentido solo generan frustración. Además, vivir con propósito significa evaluar constantemente cómo utilizas tu tiempo. Cada noche reviso mi jornada. ¿Qué logré? ¿Qué desperdicié? ¿Y cómo puedo mejorar mañana? Es un hábito que mantiene la conciencia despierta y evita que la vida se escape entre distracciones. Incluso pequeñas decisiones diarias, como dedicar la primera hora a hábitos que elevan mi energía y enfoque, marcan la diferencia en cómo se despliega el resto del día. El tiempo con propósito es libertad. Te permite avanzar con dirección, sentir control y ver resultados reales. Estar ocupado sin sentido es esclavitud. Vivir deliberadamente es poder. Cada minuto cuenta, cada elección importa, y la diferencia entre un hombre que avanza y uno que se queda está en cómo decide usar su tiempo. Haz que tu día cuente, haz que cada hora tenga dueño, porque el tiempo usado con propósito transforma tu vida, mientras que el tiempo desperdiciado nunca regresa. Tu entorno no es solo el lugar donde trabajas, duermes o comes. Es un reflejo directo de cómo piensas, de tu claridad mental y de la disciplina que te aplicas en la vida. Recuerdo los primeros días de mi carrera, mi escritorio estaba lleno de papeles, libros amontonados y objetos sin orden. Cada mañana sentía que comenzaba la jornada cargando un peso invisible. Mi mente estaba dispersa y cada tarea que intentaba realizar se volvía más difícil porque mi entorno me empujaba al caos. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. Si quieres claridad, primero debes limpiar tu espacio. Cuando empiezas a organizar tu entorno físico, tu mente también se calma. No se trata de tener un espacio perfecto, sino funcional. Cada objeto, cada herramienta, cada documento debe tener un lugar específico. En mi experiencia, asignar un lugar para todo y mantenerlo así transformó la manera en que trabajaba.
Dejé de perder tiempo buscando cosas, dejé de sentirme abrumado por el desorden y de manera natural mi enfoque y creatividad aumentaron. Un entorno limpio y estructurado genera un efecto psicológico poderoso. Transmite orden, invita a la acción y reduce el estrés que viene de la confusión constante. El impacto del entorno no se limita al espacio físico. También se refleja en las personas con las que convives, en la información que consumes y en los hábitos que permites. Durante un tiempo permití que personas negativas y quejumbrosas dominaran mi alrededor. Cada conversación drenaba mi energía. Cada encuentro me desviaba de mi propósito. Aprendí que si tu entorno social está desordenado, tu mente también lo estará. Así como organizas tu escritorio, necesitas organizar tu círculo. Acercarte a quienes elevan, inspiran y desafían y alejarte de quienes distraen, limitan o desgastan. Tu mente interior se expande cuando tu entorno externo te respalda, no cuando te sabotea. Incluso en términos de hábitos, el entorno influye en tus decisiones. Si tu espacio está lleno de distracciones, celular, televisión, cosas que llaman tu atención sin valor, tu mente se dispersa. Cambiar eso no requiere un sacrificio extremo. Solo decisiones conscientes, un lugar para trabajar, un lugar para descansar, un lugar para reflexionar. Cuando creas esos espacios, tu comportamiento sigue naturalmente. Yo, por ejemplo, establecí bloques de enfoque sin interrupciones y mi productividad se disparó, porque el entorno me apoyaba en lugar de resistir. El entorno también moldea tu energía. Dormir en un cuarto limpio y ordenado, trabajar en un espacio organizado, comer y moverte con intención, todo eso influye en cómo te sientes, cómo piensas y cómo actúas. La relación es directa: mente clara, entorno claro. Mente dispersa, entorno caótico. Lo que toleras afuera refleja lo que aceptas dentro. Por eso, organizar tu entorno no es superficial, es profundo. Cada cambio pequeño suma. Un escritorio limpio, una habitación ordenada, relaciones saludables, información filtrada, hábitos de entorno consistentes, todo contribuye a una mente fuerte, enfocada y capaz de avanzar hacia tus objetivos. Tu entorno no es solo donde estás, es quién eres en acción. Si quieres claridad, energía y dirección, empieza por tu entorno. Porque un hombre que domina su espacio, domina su mente, y un hombre que domina su mente dirige su vida. Si algo he aprendido a lo largo de los años es que la vida no se sostiene de la motivación momentánea ni de la inspiración que aparece de vez en cuando. Lo que realmente sostiene a un hombre es lo que hace todos los días, los hábitos que construye y los sistemas que implementa para sí mismo. Recuerdo los primeros días en los que quería lograr grandes cosas. Trabajaba duro, me esforzaba, me levantaba temprano, pero al final del día me sentía agotado y frustrado. No había consistencia. No había un patrón que guiara mi acción. Todo dependía de mi fuerza de voluntad y de cómo me sintiera en el momento, y eso me enseñó una lección crucial. Sin sistemas, incluso el esfuerzo más grande se dispersa. Los hábitos son las pequeñas decisiones que tomamos repetidamente, y juntas forman la arquitectura de nuestra vida. No es un solo gesto heroico lo que cambia tu destino, sino la suma de acciones constantes. Por ejemplo, decidí adoptar el hábito de planificar cada día la noche anterior. Antes, cada mañana era una improvisación, y mis horas se desperdiciaban en tareas urgentes pero poco importantes. Con el hábito de planificar, mi día se convirtió en un vehículo que avanzaba hacia mis objetivos, y no solo un montón de actividades sin rumbo. Ese simple cambio de hábito multiplicó mi productividad y redujo mi estrés. Pero los hábitos no son suficientes si no están soportados por sistemas. Un sistema es una estructura que garantiza que los hábitos funcionen incluso cuando la motivación falla. Por ejemplo, tener un sistema para manejar mi tiempo, bloques de enfoque, descansos programados, revisión diaria y semanal. Todo esto crea un flujo que mantiene mi vida en orden. Cuando confiamos solo en la fuerza de voluntad, caemos fácilmente en la procrastinación o en distracciones. Un sistema elimina esa incertidumbre y te permite avanzar de manera predecible. Otro ejemplo claro es la salud. Antes mi alimentación y ejercicio dependían de cómo me sintiera cada día.
y eso generaba altibajos constantes. Implementé un sistema simple, planifico mis comidas, hago ejercicio a la misma hora, registro mi progreso. Hoy, esos hábitos y sistemas sostienen mi energía, mi concentración y mi confianza sin que tenga que decidir cada día si voy a cuidar mi cuerpo o no. Lo mismo aplica a la productividad, las finanzas, las relaciones y el aprendizaje. Cada área de la vida necesita hábitos claros y sistemas que los sostengan. Los hábitos y sistemas también protegen contra el caos emocional. Cuando tienes un patrón confiable, no importa lo que ocurra afuera, puedes mantener la calma y la dirección. He visto a muchas personas talentosas perder grandes oportunidades solo porque no tenían rutinas ni sistemas. Energía dispersa, decisiones improvisadas, resultados inconsistentes. La vida no espera a nadie y los sistemas aseguran que no dependas de tu estado de ánimo para avanzar. Construir hábitos y sistemas requiere disciplina al principio, pero luego se convierten en tu soporte más sólido. Cada acción repetida, cada rutina bien definida, cada estructura implementada se convierte en un ladrillo que sostiene tu vida, te da libertad y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Si quieres avanzar sin depender de motivación diaria, sin sentir que todo es improvisación, empieza a construir hábitos sólidos y sistemas que los respalden, porque la fuerza de voluntad es limitada, pero un sistema bien diseñado te sostiene incluso cuando tú flaqueas. Muchas veces creemos que la vida nos sucede, que estamos a merced de lo que llega, de lo que otros deciden por nosotros, de las circunstancias, y olvidamos algo fundamental. Cada día tenemos el poder de decidir qué entra en nuestra vida y qué debemos dejar salir. Aprender a filtrar, a elegir con intención, es lo que separa a quienes avanzan de quienes simplemente sobreviven. Recuerdo hace algunos años cómo mi agenda estaba saturada. Decía sí a todo, aceptaba compromisos que no aportaban nada a mis metas, escuchaba conversaciones que drenaban mi energía y al final del día me preguntaba por qué no avanzaba. Fue un momento de claridad que me obligó a mirar mi vida como un jardín. Si no arrancas las malas hierbas, las plantas buenas no crecen. Decidir qué entra en tu vida significa más que decir no a actividades innecesarias. Es también cuidar lo que consumes, la información que lees, los programas que miras, las personas con las que pasas tiempo, las emociones que permites alojar en tu mente. Cada estímulo tiene un impacto y si no lo eliges con conciencia, otros lo harán por ti. Por ejemplo, antes pasaba horas revisando redes sociales, creyendo que estaba conectado al mundo, cuando en realidad mi enfoque y energía se dispersaban. Implementé un sistema, bloques de tiempo para aprender, para trabajar y para descansar, y eliminé el resto. La diferencia fue inmediata: más claridad, más productividad, más paz interior. Decidir qué sale de tu vida también es un acto de valentía. Implica alejarse de personas que no te elevan, de relaciones que te drenan, de hábitos que no te sirven y de compromisos que te desvían de tu camino. Recuerdo un periodo en el que aceptaba reuniones sociales por obligación y mantenía relaciones que solo generaban conflictos o estancamiento. Cuando finalmente decidí establecer límites, mi energía aumentó y mi enfoque se fortaleció. Aprendí que decir no no es egoísmo, sino protección de tu futuro. También se trata de espacio físico. Mi oficina y mi casa estaban llenas de objetos innecesarios. Al principio me costó deshacerme de ellos, pero cuando lo hice, sentí como mi mente se liberaba. Un entorno ordenado refleja una mente ordenada y te da claridad para actuar. Todo lo que mantienes alrededor debe servir a tus objetivos, no distraerte. Finalmente, decidir qué entra y qué sale es un ejercicio constante, no un evento único. Cada día tendrás elecciones: con quién hablas, qué consumes, qué priorizas. Mi práctica diaria consiste en preguntarme: ¿esto me acerca a lo que quiero ser? ¿Esta acción, esta persona, esta información suma o resta a mi vida? Si la respuesta es negativa, lo elimino o lo limito. Con el tiempo, esa disciplina genera resultados consistentes, paz mental y libertad real. Si quieres vivir con propósito, con dirección y con fuerza, empieza a decidir con claridad qué entra y qué sale de tu vida, porque cada elección es una semilla que determinará tu futuro. Muchas veces pensamos que organizar nuestra vida solo tiene que ver con
horarios, tareas y hábitos, pero la verdad es que nuestro entorno humano también necesita orden. Las personas con las que nos rodeamos, las relaciones que mantenemos, los vínculos que permitimos crecer dentro de nuestra vida son tan poderosos que pueden elevarnos o hundirnos. Recuerdo una etapa en la que mi agenda estaba llena de reuniones, llamadas y compromisos sociales que creía importantes. Me daba cuenta al final del día de que muchas de esas interacciones solo drenaban mi energía, me generaban distracciones y en realidad no contribuían a mis metas. Fue un aprendizaje doloroso, pero necesario. Tu entorno humano puede ser tu mayor aliado o tu peor enemigo. Aprender a poner orden en tus relaciones no significa volverte frío o egoísta. Significa tomar responsabilidad sobre tu energía y tu tiempo. Cada persona que entra en tu vida influye en tus pensamientos, en tus emociones y en tus decisiones. Si permites que el desorden emocional, la negatividad o la mediocridad se instalen en tu círculo cercano, será casi imposible mantener enfoque y claridad. Yo mismo tuve que dejar de lado amistades que eran cómodas, pero que me arrastraban hacia hábitos y comportamientos que no quería. Al principio sentí culpa, incluso miedo de perder conexión, pero con el tiempo comprendí que quien verdaderamente valora tu crecimiento te respeta y te impulsa a ser mejor. Decidir qué relaciones mantener y cuáles limitar requiere honestidad y disciplina. Pregúntate, ¿esta persona me inspira? ¿Me desafía a mejorar? ¿Me da energía o me la quita? Es un ejercicio constante de evaluación y es mejor hacerlo con calma y claridad que esperar a que el desgaste y la frustración te obliguen a cortar. Además, esto no solo aplica a amistades, también a compañeros de trabajo, familiares y conocidos. Establecer límites claros no significa rechazo. Significa que estás protegiendo tu capacidad de actuar con intención y construir una vida significativa. El entorno humano se combina con tu espacio físico. Yo aprendí que un espacio ordenado y relaciones claras se retroalimentan. Cuando eliminas la energía negativa de tu círculo y mantienes tu ambiente limpio y funcional, tu enfoque y creatividad se multiplican. Todo lo que te rodea, tanto tangible como intangible, debe servir a tu propósito. Cada conversación, cada interacción, cada relación debe tener un lugar consciente dentro de tu vida. No ocupar espacio por inercia o miedo a decir no. También es un recordatorio de que la influencia es contagiosa. Rodearte de personas disciplinadas, motivadas y con visión te obliga a elevar tu propio estándar sin que nadie te lo diga. Yo mismo noté cómo mis hábitos mejoraron cuando me relacioné con personas que tenían rutinas claras, metas definidas y disciplina. Su energía silenciosa me empujaba a hacer lo mismo y poco a poco, sin esfuerzo consciente, mi vida empezó a reflejar ese orden. Si quieres avanzar con fuerza y claridad, empieza por poner orden en tu entorno humano. Protege tu tiempo, selecciona tus relaciones, establece límites y busca compañía que eleve tu vida. Porque nadie puede alcanzar grandeza rodeado de caos humano. Muchas personas subestiman el poder que tiene una vida financiera ordenada sobre todo lo demás. Creen que con esfuerzo, disciplina o motivación basta para avanzar, pero mientras tu dinero esté fuera de control, tu vida estará fuera de control. Recuerdo un momento en mi vida en el que ganaba un ingreso decente, trabajaba duro y tenía proyectos en marcha, pero al final del mes siempre llegaba con estrés, ansiedad y la sensación de que no avanzaba. Gastos imprevistos, compras impulsivas, falta de seguimiento. Todo eso estaba drenando no solo mi dinero, sino también mi energía y mi claridad mental. Fue una lección dura. Si no ordenas tu dinero, no podrás sostener tus metas, por más motivado que estés. La organización financiera no se trata solo de ahorrar o ganar más. Se trata de control y conciencia. Tu dinero refleja tu disciplina interna, tu capacidad de tomar decisiones conscientes y tu habilidad para priorizar lo que realmente importa. Aprender a manejar tus finanzas es aprender a manejar tu vida. Empecé a llevar un registro detallado de cada gasto, de cada ingreso, y a construir un presupuesto claro que me obligara a pensar en el futuro antes que en el placer inmediato. Al principio fue incómodo, incluso frustrante,
ver con claridad dónde se escapaba mi dinero. Pero ese acto de honestidad fue liberador. Pude eliminar gastos innecesarios, ajustar hábitos y tomar decisiones con intención en lugar de improvisar. El primer paso es simple. Mide tu situación actual. Anota tus ingresos, tus gastos fijos, tus gastos variables y observa con brutal honestidad dónde estás fallando. Esa claridad es poder. Luego establece prioridades. Ahorro, inversión, gastos esenciales. Aunque sea un porcentaje pequeño, comprométete a reservarlo de manera constante. Con el tiempo, verás cómo incluso pequeñas decisiones consistentes se convierten en una base sólida de seguridad, confianza y libertad. Yo mismo empecé con un simple 5% de ahorro mensual y después de un año el cambio fue evidente. Ya no estaba reaccionando ante crisis inesperadas, estaba tomando decisiones desde un lugar de control. También aprendí que finanzas ordenadas requieren eliminar justificaciones y excusas. Frases como "me lo merezco" o "solo se vive una vez" pueden sabotear tus resultados si no hay disciplina detrás. Mereces bienestar y disfrute, sí, pero sostenido, no uno que te genere estrés o culpa. Cada gasto emocional, cada impulso que no sirve a tus metas, erosiona tu libertad. Controlar tu dinero es un acto de respeto hacia ti mismo y hacia tu vida, porque demuestra que tomas en serio tus recursos y tu tiempo. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando tus finanzas están ordenadas, tu energía, tu enfoque y tu confianza aumentan. Ya no vives preocupado, no te sientes vulnerable, no estás limitado por la incertidumbre. Cada decisión se vuelve más clara, cada meta más alcanzable y tu capacidad de tomar riesgos calculados crece. Tu dinero deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta que respalda tu vida organizada, tus sueños y tu propósito. Si quieres construir una vida poderosa, empieza por tus finanzas. Controla lo que entra, ordena lo que sale, prioriza lo que importa y comprométete a vivir con disciplina. Porque donde hay orden financiero hay libertad. Y donde hay libertad, tu vida se convierte en la que tú decides, no en la que el desorden dicta. Muchos subestiman el poder de una rutina personal, pensando que es aburrida, rígida o innecesaria. Yo también lo pensaba alguna vez, hasta que entendí que no es una limitación, sino una plataforma de poder. Recuerdo los días en los que me levantaba sin un plan, revisando el celular antes de pensar, dejando que las urgencias de otros definieran mi jornada. Al final del día me sentía agotado, disperso y frustrado porque nada de lo realmente importante avanzaba. Fue un despertar brutal. Comprendí que mi energía se estaba desperdiciando en decisiones triviales y reacciones, y que si no construía una base diaria viviría a merced del caos. Una rutina personal bien diseñada no significa encadenarte a horarios estrictos ni perder libertad. Significa tomar control de tus primeras horas, de tu mente, de tu cuerpo y de tu energía antes de entregarlas al mundo. Empecé a experimentar con hábitos simples pero poderosos. Despertarme temprano, hidratarme, mover mi cuerpo, escribir mis prioridades del día, leer algo que me inspire y meditar unos minutos. No era complicado ni perfecto, pero era constante. Y la diferencia fue inmediata. Cada día comenzaba con claridad, con foco, con una sensación de que yo estaba al mando, no las circunstancias. Una rutina no solo organiza tus horas, también protege tu energía mental. Cada decisión que dejas al azar consume fuerza de voluntad, y cuando acumulas muchas pequeñas decisiones improvisadas, tu energía se agota antes de lo que imaginas. Antes de establecer mi rutina, sentía que cada pequeño detalle era un conflicto. ¿Me entreno hoy o descanso? ¿Respondo ese mensaje ahora o después? Todas esas microdecisiones drenaban mi capacidad de enfocarme en lo que realmente importaba. Al definir hábitos concretos y un orden diario, liberé mi mente para concentrarme en lo estratégico, en lo que mueve mi vida hacia mis metas. Además, una rutina personal funciona como un espejo de disciplina. Te enseña constancia, resiliencia y compromiso contigo mismo. No importa si fallas un día o si algo
sale mal, lo importante es volver al patrón. Yo he tenido días en los que la motivación desaparece, pero la rutina sigue siendo mi guía. Levantarte, moverte, trabajar en lo esencial, reflexionar, aunque no tengas ganas, es lo que construye un carácter fuerte y una vida consistente. Esa constancia repetida a lo largo de semanas, meses y años genera resultados que la motivación pasajera jamás podrá sostener. También descubrí que la rutina no solo afecta a mi mente, sino todo mi entorno. Una mañana estructurada se traduce en un día ordenado, en decisiones más claras, en relaciones más conscientes y en trabajo más productivo. Cuando cada bloque tiene un propósito, cuando cada hábito es un escalón hacia lo que importa, el día deja de ser un caos y se convierte en un vehículo de avance. Tu rutina es tu plataforma de poder. No es un lujo ni una moda. Es la base sobre la que se sostiene tu enfoque, tu energía y tu vida. Construirla, protegerla y respetarla es comprometerte contigo mismo, con tu propósito y con la vida que deseas. Porque cuando tu rutina está en orden, todo lo demás empieza a alinearse de manera natural. Muchas personas piensan que organizar su vida significa hacer todo perfectamente, tener un calendario impecable, una casa impecable y hábitos sin falla. Yo también caí en esa trampa. Pasaba horas intentando que todo estuviera perfecto. Mi escritorio, mi rutina, mis proyectos. Y al final del día me sentía frustrado porque la vida real nunca es perfecta. Las interrupciones aparecen, los imprevistos llegan, las emociones cambian y los planes se desordenan. Comprendí que la organización no es perfección, sino intención. No se trata de controlar cada detalle, sino de decidir conscientemente hacia dónde va tu tiempo, tu energía y tu vida. Recuerdo un periodo de mi vida en que quería hacer todo correcto. Planeaba mi día hora por hora, desde el desayuno hasta la última tarea. Pero cada pequeño desvío me desanimaba. Si un correo se retrasaba, si una reunión se extendía, si algo se rompía, sentía que todo mi esfuerzo se había desperdiciado. Hasta que entendí algo fundamental. La intención detrás de tus acciones es mucho más poderosa que la perfección de los detalles. No importa si algo sale distinto a lo planeado, lo que importa es que cada acción tenga un propósito claro. Ese cambio de perspectiva liberó mi mente. Organizar con intención significa priorizar lo esencial sobre lo urgente. Significa establecer tus hábitos clave aunque el resto del día sea caótico. Por ejemplo, en mi propia vida, aprendí a asegurar que mi primer bloque del día fuera inviolable. Escribir mis prioridades, mover el cuerpo y leer algo que me inspire. Aunque después surgieran 1000 interrupciones, ese bloque garantizaba que avanzaba en lo importante. No era perfecto, no todo salía exactamente como lo planeé, pero estaba consciente de mi dirección y eso me dio control real sobre mi tiempo. Otra lección importante es que la organización con intención acepta la flexibilidad. La vida nunca se adapta a nuestros planes, pero nuestra intención sí puede mantenerse firme. Si un proyecto se retrasa o alguien rompe nuestra rutina, podemos ajustar sin perder el rumbo. Yo he experimentado esto cuando viajaba constantemente y mi agenda se rompía. En lugar de frustrarme y abandonar hábitos, adaptaba mi intención. Entrenaba aunque fuera 20 minutos en una habitación de hotel, leía aunque no fuera la hora exacta, escribía aunque no tuviera todo el material listo. La intención estaba intacta y eso era suficiente para seguir avanzando. La perfección nos paraliza, la intención nos libera. Organizar tu vida no se trata de tener todo limpio, cada detalle planeado, cada momento controlado, sino de decidir qué es importante, actuar con propósito y mantener el rumbo, aunque el camino se ensucie o se desvíe. Cuando vives con intención, incluso los errores se convierten en aprendizajes, las interrupciones se convierten en oportunidades y el caos temporal no destruye tu progreso. Recuerda que la vida nunca será perfecta, pero tu intención puede ser inquebrantable. Eso es lo que define tu avance, tu claridad y tu paz. Cuando actúas con intención, incluso en medio del desorden, estás organizando tu vida de manera efectiva.
Muchos hombres viven como barcos a la deriva, reaccionando a lo que ocurre, dejando que el mundo los empuje de un lado a otro sin sentido ni dirección. Yo también pasé por esa etapa. Recuerdo una época en la que cada día se sentía igual, despertaba, trabajaba, cumplía con tareas que ni siquiera me acercaban a lo que realmente quería, y al final del día me preguntaba, ¿para qué estoy haciendo todo esto? La vida sin propósito es agotadora. Consumes energía, tiempo y emociones, pero no avanzas hacia nada significativo. Fue en ese momento que entendí algo crucial. El propósito no es un lujo, es la brújula que guía cada decisión, cada acción, cada hábito que construyes. Tener claridad de propósito cambia completamente la manera en que ves tu tiempo. Antes cualquier actividad podía parecer urgente y merecedora de atención. Ahora, cuando sé cuál es mi norte, todo lo que hago se filtra a través de esa brújula. Por ejemplo, cuando decidí enfocarme en escribir y compartir enseñanzas que realmente impactaran a otros, dejé de gastar horas en reuniones sin sentido y en tareas que no tenían relación con mi visión. Cada día se volvió una oportunidad para avanzar hacia lo que realmente importaba. Incluso mis fracasos empezaron a tener sentido, porque aunque algo no saliera como esperaba, todavía estaba aprendiendo y ajustando el rumbo hacia mi objetivo. El propósito también da claridad en los momentos de caos y distracción. Recuerdo viajes en los que todo parecía desordenado, retrasos, problemas imprevistos, decisiones difíciles que surgían de la nada. Si no hubiera tenido un propósito definido, habría reaccionado a cada situación con estrés y confusión. Pero mi brújula interna me permitió priorizar lo que realmente importaba, ignorar lo irrelevante y mantener la calma mientras tomaba decisiones con intención. Esa claridad es lo que transforma el desorden en dirección, el cansancio en enfoque y la incertidumbre en acción estratégica. Tener propósito no significa tener todas las respuestas o un plan perfecto. Significa saber hacia dónde quieres ir y usarlo como filtro para todo lo demás. Si algo no te acerca a tu visión, no merece tu tiempo ni tu energía. Esa mentalidad me enseñó a ser selectivo con mi entorno, con mis relaciones, con la información que consumo y con cada hábito que adopto. Todo empieza a alinearse cuando cada decisión se hace consciente, cuando cada acción tiene una razón que conecta con tu brújula interna. Además, el propósito da motivación más allá de la disciplina. Puedes entrenar tu fuerza de voluntad y crear hábitos, pero cuando tu propósito es claro, la disciplina se vuelve más fácil, porque sabes para qué estás luchando. Cada mañana se convierte en un paso estratégico, cada desafío se convierte en un aprendizaje y cada elección, incluso la más pequeña, tiene un sentido profundo. Si quieres organizar tu vida de manera auténtica, no empieces por agendas, rutinas o hábitos aislados. Empieza por preguntarte cuál es mi propósito, hacia dónde quiero ir, qué tipo de hombre quiero ser dentro de 5 años. Esa respuesta será la brújula que transforme tu caos en dirección, tus días en progreso y tu vida en algo que no solo se vive, sino que se construye con intención. Y ahora quiero que escuches esto con total claridad. Organizar tu vida no es cuestión de hacerlo todo perfecto. No se trata de un día sin errores ni de un calendario impecable. Organizar tu vida es un acto de intención, un compromiso contigo mismo de decidir hacia dónde vas, de elegir lo que suma y dejar atrás lo que te distrae. Cada pequeña decisión que tomas, cada hábito que construyes, cada minuto que decides invertir con conciencia, es un ladrillo que construye la estructura de tu vida. Recuerda, la vida no espera. Los días pasan, las oportunidades vienen y se van, y si no tienes un propósito que dirija tu energía, terminarás reaccionando al mundo en lugar de crearte tu propio camino. No esperes motivación externa, no esperes que alguien te diga qué hacer. La brújula más poderosa está dentro de ti, tu visión, tus valores, tu propósito. Haz de esa brújula la guía de tu tiempo, de tus hábitos, de tus relaciones, de tus finanzas. Todo se entrelaza. Y cuando todo está alineado, la vida deja de sentirse pesada, el caos deja de dominarte y empiezas a moverte con claridad y dirección. No es magia, no es suerte, es decisión. Hoy puedes empezar a ordenar tus días, a establecer prioridades, a limpiar tu entorno, a rodearte de lo que te eleva y a eliminar lo que te distrae. Hoy puedes revisar tus finanzas con honestidad, diseñar tu rutina diaria con disciplina
decidir qué hábitos sostendrán tu energía y cuáles debes descartar. Cada acción consciente, por pequeña que parezca, tiene un efecto acumulativo en tu destino. Quiero que cierres los ojos un momento y te imagines dentro de un año dónde quieres estar, qué tipo de hombre quieres ser. Esa visión no es un sueño lejano, es la dirección que te obliga a actuar hoy, a organizar tu vida hoy, a construir tu libertad, tu paz y tu poder personal. Porque un hombre que organiza su vida con propósito, que decide con intención y que actúa con disciplina, no deja su destino al azar. Ese hombre crea su vida, construye su grandeza y se convierte en imparable. El primer paso comienza ahora. Hoy decides, hoy actúas, hoy te obligas a organizar tu vida. Y cuando lo hagas, todo cambia.